Damos paso entonces a la última mesa, la mesa 5, disculpándome con los 4 integrantes de esta porque vamos bastante retrasados, pero comenzando esta última mesa con Melchor Campos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Creo que sigues por ahí, Melchor, sí, sí estás. ¿Quién nos presentará? Si estás listo, Melchor. Sí, Sí, sí sí, estoy. muy bien. La ponencia, el recurso de la desesperación federalista, la milicia cívica en Yucatán 1823 a 1835. Bienvenido y muchas gracias, Melchor. Voy a compartir Claro que sí, adelante, una está habilitado. presentación, a ver si se permite compartir. Sí. Ahí está. ¿Sí se ve? ¿Se observa? Todavía no, ¿No? todavía no se observa. ¿Ahora? Ahora sí se ve. ¿Se ve bien? Sí, así es. Sí. Escuchamos y Ok, vemos. ok, gracias. Pues muy buenos días, muy buenas tardes ahí en España. Quiero agradecer a, a Joaquín y a Manuel eh, la invitación para participar en este proyecto de milicias cívicas, ¿no? Bueno, pasando al tema que me ocupa en esta ocasión. Bueno, mi trabajo comienza con un contexto, un pequeño balance historiográfico donde se intenta insertar la problemática que se desarrolla a lo largo de estas páginas, ¿no? Bueno, en ese balance donde inserto esta investigación, es necesario plantear que en esa construcción del federalismo, del confederacionismo inicial de 1823 y después el federalismo del 24, tenemos, digamos, espacios constitucionales, espacios legales de tomas de decisiones, y tenemos que conviven junto con otros espacios de herencia colonial, tardocolonial, que son unas juntas de autoridades, pronunciamientos y planes del ejército junto con oligarquías locales, ¿no? Que van a definir proyectos en las regiones, como es el caso de Yucatán. Esto es necesario porque lo que yo quiero observar en este trabajo es qué función tuvieron las milicias cívicas, ¿no? ¿Qué papel jugaron en estos pactos extraconstitucionales? ¿Qué capacidad operacional tuvieron para cumplir con estas funciones otorgadas de policía y luego las funciones políticas que se le asignan de defender el territorio? ¿Y cuáles son los resultados que obtuvieron en el contexto yucateco de la península ante esas amenazas centralistas del momento, ¿no? Del periodo. Bueno, pues dado este, este panorama, pues yo comienzo con tratar de identificar quiénes son estos ciudadanos, quiénes son estas milicias y y su preparación, ¿no? Entonces, lo que voy haciendo al principio del trabajo es dar una idea general de cómo estaba organizada en estas milicias al fines del antiguo régimen, eh, a fines de la colonia, cómo estaban organizados y dónde estaban las milicias más fuertes y mejor organizadas en la zona, ¿no? Lo que obtenemos en realidad es que de todas estas tropas urbanas que se organizan, estos soldados urbanos, la realidad es que las más organizadas, las mejor armadas están en esta región de Yucatán, al oriente, nororiente de Yucatán, y tiene lógica por la amenaza británica de aquí de los ingleses, ¿no? Tiene cierta lógica, están cerca del mar y están cerca para poder ser movilizadas en esta región. Sin embargo, lo que se desprende de todo esto es que en realidad o son estas o son algunas del centro
que también tiene cierta lógica, ¿no? Del control que tenían las oligarquías en la época, digamos, las más eh, útiles, ¿no? Para en caso de algún evento militar. Sin embargo, cuando llegan las órdenes de las Cortes dadas por el reglamento de 1820, en realidad la organización de estas milicias son prácticamente de papel, ¿no? No están activas, no son inútiles. El armamento ya completamente ya es vetusto, ¿no? Están completamente, bastante desarmados, aunque, digamos, hay algunos campesinos que están reclutados, que se reclutan en función de esta milicia nacional local, que en realidad, pues, lo que tienen son sus armas, sus viejas escopetas, ¿no? De propiedad en particular. Entonces, lo que vamos a observar en todo esto es que de las milicias del antiguo régimen a las milicias locales del 20, en realidad, pues, ya no quedaba nada de esa estructura, ¿no? Había que, como planteó el Ayuntamiento de Mérida en su momento, habría que reconstruirlas de nuevo, ¿no? Completamente. Entonces, no había disciplina y estaban completamente, eran, no tenían capacidad operativa. Y lo que ocurre es que en este proceso de reconstrucción o de construcción de estas milicias locales, estas milicias nacionales locales, lo que ocurre es que todos los ciudadanos estaban obligados a integrar estas milicias. Sin embargo, lo que se observa en el caso de Yucatán es que hay un proceso de, digamos, de reconducción de estas normas generales nacionales de la monarquía constitucional para efectos de localidad. Y para esos efectos está mantener esta idea, esta práctica de excluir a los indígenas, ¿no? Hay un proceso de exclusión de indígenas y de no ciudadanos, o sea, es decir, a los afroafricanos y afromestizos, ¿no? Entonces, de exclusión. Y este procedimiento que iniciaron el Ayuntamiento de Mérida y todo el proceso diputacional con el jefe superior político y comandante de la provincia, pues dio por resultados que algunos de esos contingentes se fueran vaciando completamente. Y tuvieron que reconsiderar la reincorporación de la población afromestiza por ser ciudadanos valientes y verdaderos españoles, y habría que incluirlos. Y con esto se organizaron estas milicias que inmediatamente después de la independencia, en 1822, se les va a cambiar el membrete. En vez de pardos, se les va a considerar de batallones de tiradores. Entonces, pues digamos, hay ese proceso de la inclusión, de nuevo, porque tradicionalmente los formaban estos batallones de pardos. Sin embargo, se mantiene excluir a la población indígena. Hay el término, en efecto, de jornaleros, que se entiende como a los indígenas que trabajan en cualquier lado, ¿no? Haciendas, lugares, que se mantienen con un ingreso diario, ¿no? Pero la idea fundamental es esa exclusión. No hay ningún reglamento antes del 28, el reglamento, digamos, estatal que se elabora en función de la ley del 27 nacional para restablecer la milicia local. En ningún reglamento aparece la exclusión del indígena en esos términos, ¿no? De referirse al indígena como una casta, como una clase, ¿no? O sea, yo el término casta es para todos, ¿eh? O sea, están en los padrones y están en todo el lenguaje administrativo de la época de los Borbones. Castas son los europeos, los criollos, etcétera. Mestizos, indios, todos son castas. Son grupos de castas.
Entonces, lo que pasa es que a partir de la ley estatal del 17 de julio del 28, ese sí establece la exclusión de los indígenas de manera así muy precisa. Bueno, obviamente que hay funciones de policía, funciones que tienen que desarrollar en términos de su comarca, ¿no? Y con algunas situaciones de salidas a las cuales en el trabajo no me detengo mucho por cuestión de espacio. Y además es bastante conocido. Pero lo que quiero señalar es que una de las funciones de policía de estas milicias es ir en contra de estas, o sea, atender la seguridad de la población porque se desarrollan muchos asaltos en la zona. Hay muchos salteadores de caminos. Aparece en la documentación como que si hubiera una explosión así de violencia rural y suburbana, ¿no? Y en ese sentido es donde observo que la operatividad de estas milicias es muy deficiente. Tan baja su efectividad para controlar esto, que tienen que llamar a la milicia activa, es decir, aquella que ya es reserva del ejército permanente, ¿no? Que tienen que para ir a resolver estos problemas, ¿no? Entonces, que la milicia cívica de este primer momento del federalismo realmente pues se ocupa para hacer algunos patrullajes y para algunas cuestiones de orden simbólico, ¿no? La parte simbólica, ¿no? Guardia al gobernador, acompañar al gobernador, los edificios públicos, etcétera. Es decir, que en contraste de aquellas intenciones y motivaciones dadas desde el Congreso General en el 22, 23, cuando se está discutiendo de las milicias con Iturbide y después para la Federación, y que donde participa algún yucateco allá citado por. Entonces, lo que observamos que hay un contraste muy fuerte entre esas intenciones y la realidad, ¿no? Está claro, ¿no? Por lo menos en lo que aparece aquí, que no tienen capacidad. Bueno, lo que ocurre entonces es que lo que vamos viendo es que las milicias empiezan a activarse en función de la, digamos, amenaza que desde el 27, 28, 29 empieza a haber de una amenaza de desembarco español desde Cuba a las Tenemos playas 3 minutos, yucatecas. Melchor, por favor. Sí, a las Gracias. playas yucatecas, ¿no? En realidad, el incremento de estas milicias está en función no del desembarco, sino de la amenaza interna que representaba ese ejército acantonado en Campeche, con toda esa milicia activa y que albergaban ideas de echar abajo el régimen federal, que ocurre en 1829 y donde no hubo ninguna respuesta y capacidad de enfrentamiento, de detener el avance cuando se decidieron a fines de noviembre del 29. Este grupo que toma el control, lo toma hasta fines del 33, porque del 32, lo que pasa es que ¿cómo se restaura? ¿Cómo se restaura este primer gobierno federalista que cae con el intento centralista de Carvajal? Pues con otro golpe del propio ejército dado por Toro y su ejército permanente. El Toro era el cuñado de Santa Anna, casado con una de sus hermanas. Y cuando se da el desenlace final, es decir, el conflicto con de los proyectos del ejército de reducir el ejército que se dan en el Congreso del 33-34, que se enfrentan ahí dos propuestas del presidente de ser muy moderado en reducir al ejército y los radicales de eliminar prácticamente la participación del ejército en los estados.
y incrementar la participación de las milicias locales. Lo que vamos viendo es que tampoco hubo gran impacto en la participación. Más bien, ciertamente en ese intercambio epistolar bastante rechinante entre estas dos autoridades, el gobernador y Toro, que estaba acantonado en Campeche, siguiendo las instrucciones del presidente, moviliza en un momento dado que tiene muchos milicianos, pues como un intento fallido de disuadir a Toro de que permanezca fiel a las instituciones. Lo que ocurre es que Toro tiene una instrucción muy clara del presidente. Cuando estos se rebelan finalmente y desconocen a Toro como comandante general, porque ya ven que viene el cambio, ¿no? Y es que Santana les dice, hay que ir a acabar con estos rebeldes insolentes de Mérida. Y empieza la campaña, ¿no? La campaña militar. Y es ahí donde aparece por vez primera en una junta de esas extraconstitucionales que se celebra en Mérida, con las autoridades que tratan de sostener el federalismo, la Primera República, con que participan los mandos de las milicias cívicas que están bajo el hinterland de la ciudad de Mérida. Y son movilizados junto con los cívicos activos, que están también en Mérida y que le fungen en lealtad al gobernador, pues son movilizados a la zona de guerra. Y es ahí donde aparece, lo relato aquí porque no se conoce muy bien este episodio, donde les dan, digamos, una paliza muy fuerte a estos milicianos. En conclusión, para cerrar este trabajo y mi intervención así rápido, lo que se observa es que no tienen capacidad militar, no tienen las capacidades de enfrentar realmente una amenaza militar armada por gente, digamos, profesional. Y estos grupos de milicias cívicas o milicias locales realmente están se intenta que fueran bastiones de la defensa del federalismo, ¿no? Cuando en realidad pues se queda en un discurso, en una movilización, digamos, verbal, ¿no? De discusión, pero sin que en este periodo se vea que tienen realmente un poder realmente de mando. Entonces, realmente es un recurso, como le pongo en el título, de desesperación, ¿no? Es la desesperación política de cómo hacerle para sostener un régimen que no se puede sostener, ¿no? Ante el ejército permanente y sus activos, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Melchor, por la intervención en donde ya prácticamente damos por cerrada la parte propiamente mexicana, ¿no? Esta quizás es el espacio más vinculado, más cercano hacia Centroamérica, ¿no? Y daríamos paso a continuación a Leonel Hernández, doctorante en el Colegio de Michoacán, si no me equivoco, Leonel. Correcto, sí. Sí, Vamos a hoy precisamente estoy en El Salvador. Ah, muy bien. Pues bueno, desde allá entonces, para entrar un poco en cancha, querido Leonel. Leonel Hernández entonces nos presentará la ponencia La sombra de la fidelidad, Milicia Nacional y Milicia Cívica en El Salvador, 1820-1824. Bienvenido, Leonel, muchas gracias. Tenemos entonces 15 minutos. Ok, muchas gracias, Manuel y Joaquín, por la invitación. He preparado un texto para no pasarme del tiempo, pero también quiero compartir un mapa para que los compañeros también nos ubiquemos con el espacio. Lo que puedo compartir. Creo que está habilitado, sí se puede. Va, perfecto. Ahí bueno. Se ve ya. Ok. Listo. Bueno,
En esta conferencia ahondaré en 3 elementos: las transformaciones en las legislaciones militares, su aplicación y la relación con los procesos políticos acontecidos en el naciente Estado de El Salvador, prestando especial atención a la formación de milicias nacionales y milicias cívicas, planteando que los cambios en los sistemas políticos condicionaron las transformaciones al interior de las fuerzas militares. Así como hubo cambios con el reformismo Borbón, la promulgación de la Constitución de Cádiz y la formación de un gobierno republicano, de igual modo hubo correspondencia con la formación de fuerzas militares desde las milicias nacionales, las milicias cívicas y los esfuerzos por formar un ejército estatal. Los cambios en los cuerpos militares manifiestan ese tránsito hacia la vida republicana, transformando sus jerarquías, organización territorial y gastos en defensa. La temporalidad de estudios se enmarca en el llamado trienio liberal 1820-1824, que fue un proceso de correspondencia e intercambio de ideas entre Europa y América, que, como sabemos, dio como resultado procesos independentistas y el establecimiento de regímenes constitucionales. Para el caso centroamericano, la nueva institucionalidad fortaleció la autonomía de las provincias. Entonces, la novedad no fue el acta de independencia, sino la desintegración de la antigua Capitanía General de Guatemala. Así, la disputa entre las provincias por el tema de la Unión a México representó un pretexto oportuno para argumentar la separación del antiguo centro de poder, Ciudad de Guatemala, y el fortalecimiento de las provincias. Este es el caso de San Salvador. El primer punto, la formación de las milicias nacionales hacia 1820 y 21. Como sabemos, la Constitución gaditana fue restablecida en marzo de 1820 y las diputaciones provinciales en el Reino de Guatemala fueron convocadas a finales de ese año. El liberalismo doceañista se componía de una trilogía constitucional: ayuntamientos, diputaciones provinciales y milicia nacional. Sin demora, la diputación de la capital de la audiencia, Guatemala, quedó instalada el 7 de noviembre de 1820. Mientras que en la Intendencia de San Salvador, la Diputación Provincial se formó hasta mayo de 1821. Esto antes de que fuera autorizada por la Capitanía General de Guatemala. En cuanto a las milicias nacionales, como sabemos, las Cortes Españolas aprobaron el 31 de agosto de 1820 un reglamento de milicias locales diseñado para la península e islas adyacentes. Y el 24 de octubre del mismo año fue publicado en Madrid el reglamento provisional para la milicia nacional en las provincias de ultramar. Este último reglamento indicaba en los exceptuados del servicio de las armas, que eran los marineros, los siempre jornaleros, los que por impedimento físico visible no pudiesen usar las armas. Sin embargo, apuntaba que si alguno de los exceptuados deseaba enlistarse en las milicias nacionales, podía ser recibido, siempre que no haya perdido su condición de ciudadano. Por tanto, a diferencia de la época colonial, en la que muchos vecinos evadían el servicio de las armas, incluso era considerado una especie de castigo para aquellos que cumplían condenas, en esta nueva etapa la legislación presentó el servicio militar ante todo como un derecho al que solo podían acceder aquellos que estuvieran en pleno goce de la ciudadanía. Así, muchos ayuntamientos americanos se dieron a la tarea de formar sus milicias, entendiendo que sería una fuerza de ciudadanos mandados por ciudadanos, erigidos contra los enemigos de la libertad y para la defensa de la monarquía. En las poblaciones de Centroamérica hubo diferentes reacciones y confusiones ante dicho reglamento. Esto se daba porque la Constitución de Cádiz daba pie a una explosión de ayuntamientos, considerando que se erigieron por poblaciones mayores a 1000 almas. Sin embargo, todo indica que la formación de milicias era una facultad que las diputaciones provinciales no habían concedido a los ayuntamientos. En San Salvador, muchos de los ayuntamientos se habían dado la tarea de formar las milicias, en particular luego de septiembre de 1821, por la noticia de haberse declarado la independencia del Imperio Español. Así lo expuso Francisco Navarrete, miembro del ayuntamiento de Zacatecoluca, que en un oficio dirigido al alcalde de dicha población exponía, abro comillas: este pueblo se había tardado en la formación de la milicia nacional por hallarse todos los vecinos ocupados en las haciendas de Ñil, pero apenas corrió el eco de los acontecimientos llegados a San Salvador, cuando llenos del mayor entusiasmo han corrido todos voluntariamente a afiliarse. Y a la hora de este día hay 2 compañías de 100 hombres cada una y siguen alistándose, cierro comillas. Pero no todos los ánimos estaban en sintonía. En San Salvador hubo muchas quejas contra el intendente Pedro Barriere, señalándolo como responsable de los atrasos en la formación de las milicias. Abro comillas: desconceptuado, y que la experiencia ha dado a conocer que una cosa piensa, otra dice, otra hace y otra escribe, apoyado por una corta porción de serviles, los que ellos mismos quieren ser conocidos por parte sana. Quieren vejar a los más honrados ciudadanos de esta ciudad.
Cierro comillas. Según estas quejas, la oposición del intendente Barriere a la independencia y a los cambios liberales impidió la rápida formación de las milicias nacionales. Por otra parte, hubo confusiones en la formación de los cuerpos armados. El 30 de junio de 1821 fue comunicado a los ayuntamientos el arreglo de las nuevas milicias para que se formaran en términos de 90 días. Pero a la fecha, en un informe del 10 de octubre del mismo año, los pueblos del Istmo no habían cumplido con referido decreto, exponiendo al respecto. Abro comillas, en algunos pueblos se ha entendido que solo los conocidos por ladinos deben afiliarse, pero la nación trata de uniformar a las castas y solo se dan por exceptuados a los marineros, simples jornaleros y los que tengan impedimento físico. Pero no están comprendidos en estas tres excepciones, todos hasta aquí conocidos por blancos, indios y mulatos. No deberán cargar ya otra distinción que el de indios guatemaltecos, y todos sin distinción de persona deben tomar las armas para servir y defender nuestra patria, independencia y religión. Cierro comillas. Todo apunta que el arreglo de las milicias nacionales de 1820 fue interpretado por las autoridades de San Salvador a partir de los principios de la organización de las milicias coloniales, es decir, a partir de un Estado confuncional y de un orden corporativo. Si bien su significado había cambiado, la estructura colonial se mantenía intacta. Conviene señalar que el grueso de la población en la Intendencia de San Salvador estaba compuesta principalmente por mestizos, muchos de los cuales trabajaban como peones en las haciendas de Ñil y de tabaco. Era en estas haciendas donde se realizaba el reclutamiento, por lo cual dicha producción se verá afectada. La exaltación de los valores ciudadanos a la hora de dar legitimidad a la formación de las milicias nacionales muestra la visión de soberanía adoptada por las élites locales y a la vez evidencia una identidad provincial en San Salvador, formada en oposición a los intereses de la élite de Guatemala. Punto 2. La campaña militar de El Salvador por la anexión a México entre 1822 y 1823. Esto aquí lo podemos ver claramente en el mapa, los lugares donde se desempeñó esta campaña militar. Y bueno, a pesar que las milicias nacionales representaron una reforma a la estructura de las milicias existentes, no demandó movilizar grandes cuerpos armados. Dichas movilizaciones acontecen en El Salvador hasta la emergencia causada por la guerra de anexión al Imperio Mexicano. Después de proclamar la independencia el 15 de septiembre de 1821, circuló entre la provincia la propuesta de Agustín Iturbide para anexarse al proyecto imperial, cuya decisión se tomó en cabildo abierto en los ayuntamientos. La mayoría votó a favor de la anexión, con algunas leves abstenciones. Únicamente se opusieron los ayuntamientos de San Salvador y San Vicente. Fue así como se declaró la anexión de Centroamérica al Imperio Mexicano el 5 de enero de 1822. Pero la negativa de San Salvador significó la primera movilización de tropas. El 11 de enero de 1822, la Diputación Provincial de San Salvador se declaró independiente del gobierno de Guatemala y se transformó en Junta Superior Gobernativa, preparándose militarmente, agrupando a las milicias de la provincia bajo el nombre de Fuerzas Nacionales. La guerra entre San Salvador y Guatemala por la anexión a México tomó como base a las recién formadas milicias nacionales y a los cuerpos coloniales todavía existentes, como los escuadrones de dragones y de infantería. La guerra se convirtió en un conflicto de facciones al interior de El Salvador entre quienes apoyaban el proyecto de Iturbide y quienes lo rechazaban. El jefe político de Centroamérica, el ex capitán general Gabino Gainza, envió a Manuel Arzú para formar una columna de 2,000 hombres e invadir El Salvador, dando paso a encuentros armados en poblaciones como Valle del Espinal, Guayabal, Hilo Vasco, San Vicente, Mexicanos, Nejapa y en las afueras de la ciudad de San Salvador. El 12 de junio de 1822 llegó a Guatemala Vicente Filísola, brigadier de origen italiano, nombrado por Iturbide como jefe político para Centroamérica y con la misión de someter a los opositores. Finalmente, el 7 de febrero de 1823, Filísola, al frente de una división del ejército trigarante, sitió San Salvador y lo tomó por la fuerza. Sin embargo, a mediados de marzo, en México ocurre la rebelión que depuso al emperador Iturbide y de esa manera Filísola es obligado a regresar a Ciudad de Guatemala. La campaña contra México demandó una rápida organización de las fuerzas militares existentes en San Salvador, en las que se incluía a las milicias nacionales, todos obedientes bajo la autoridad del gobierno de San Salvador. Es decir, la guerra posibilitó la centralización del mando. Desde el punto de vista militar, la anexión salvadoreña al Imperio Mexicano supuso esta primera movilización y crisis por la guerra, con el objetivo de defender el territorio y una forma de gobierno republicano. Por tanto, la nueva formación de milicias en esta provincia nació al calor de conflictos en oposición a los intereses mexicanos y a los intereses de Guatemala.
Punto 3. Las milicias cívicas y su función política entre 1823 y 1824. Félix Silva, como sabemos, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente en Guatemala a mediados de 1823, con representantes de las 5 provincias de Centroamérica. Entre las primeras acciones de este cuerpo colegiado estuvo decretar la independencia absoluta del Imperio Español, del Imperio Mexicano y de cualquier otra potencia. Consecuentemente, fue proclamada la fundación de las Provincias Unidas de Centroamérica como un territorio soberano. Como ha señalado Mario Rodríguez, esta asamblea retomó muchos elementos de la Constitución de Cádiz. Y el 23 de agosto de 1823, la Asamblea decreta el reglamento provisional de su fuerza cívica, que se basaba en las legislaciones españolas todavía vigentes. Señalaba que estaban obligados a prestar el servicio de las armas todos los ciudadanos de entre 18 y 45 años. Quedaban fuera los que hubieran perdido su condición de ciudadanos o se encontraran suspendidos de sus derechos con base en los artículos 24 y 25 de la Constitución de Cádiz. De igual modo, quedaban exceptuados aquellos que tuvieran impedimento físico comprobado, así como el clero, funcionarios públicos, los médicos, los cirujanos, boticarios, los maestros de primeras letras, los simples jornaleros y los marineros. Es decir, una amplia variedad de exceptuados, al igual que las legislaciones militares que la presidieron. Es claro que el reglamento de la milicia cívica de 1823 retomó muchos elementos de la milicia nacional de 1820 y de las milicias coloniales. Los cívicos, además de custodiar las sesiones del Congreso, debían de servir de centinela día y noche al edificio parlamentario, como garantes del orden republicano. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que las condiciones de las tropas habían desmejorado como resultado de la falta de recursos en la administración pública. Resultado de ello fue la rebelión del Batallón Fijo en Ciudad de Guatemala, liderada por el sargento Arici Torres. Las causas fueron el adeudo de varios meses de salario a la tropa, la falta de alimentación, falta de medicina y de pertrechos militares. Considerando los excesos que los soldados cometían por los barrios de la ciudad, la Asamblea Constituyente reconoció a Arici Torres como comandante general de armas. Aunque dicha rebelión fue controlada, tuvo una enorme relevancia para los demás estados de Centroamérica, porque desacreditó a la Asamblea Nacional Constituyente por ceder a la presión de los militares. En auxilio de la Asamblea llegaron tropas de ciudades como Chiquimula, Quetzaltenango y San Salvador. Así se logró 3 minutos, querido Leonel. Por favor. De acuerdo. Gracias. Okay. A su regreso, una sección de tropas de San Salvador se asentó por unos días en la alcaldía mayor de Sonsonate, dependiente aquel entonces de Guatemala. Y luego de negociaciones y de la presión militar, el 22 de diciembre de 1823, el ayuntamiento de Sonsonate declaró unirse a la jurisdicción de San Salvador e invitó a las municipalidades cercanas a hacer lo mismo. Así lo efectuaron los pueblos del departamento de Huachipán. Aunque se afirmó que esta anexión fue pacífica, mucho tuvo que ver la presencia de tropas de San Salvador en Sonsonate. Es decir, mientras la fragilidad del gobierno en Guatemala alarmaba a las provincias, el grupo de poder de San Salvador se aprovechó de esa oportunidad para ampliar su territorio, con miras a crear el Estado de El Salvador, demostrando estar preparados para asumir la autonomía ante un posible fracaso del gobierno centroamericano en la capital guatemalteca. Hacia mayo de 1824, El Salvador asume casi arbitrariamente la autonomía de un modelo federal en construcción y se empieza a congregar a los cuerpos armados existentes, incluyendo a las milicias cívicas, bajo el nombre de Ejército del Estado. Esto también debe interpretarse como una estrategia de la élite política salvadoreña para centralizar la autoridad militar y evitar así futuras rebeliones e invasiones, lo cual será evidente durante la movilización de ejércitos que demandó las guerras federales en años posteriores. Para concluir, el desarrollo de las milicias nacionales y las milicias cívicas estuvo condicionado por las transformaciones en el sistema político. La instauración de un régimen republicano significó transformar las instituciones basadas en la tradición española de corte monárquico, readecuando el estamento militar y su régimen, de acuerdo con los nuevos principios liberales y tomando como referencia la categoría de ciudadanía para imponer la obligación del servicio de las armas. Obligación que en la narrativa de las legislaciones era presentada como un privilegio para los que gozaban plenamente de sus derechos como ciudadanos. El reglamento de milicias cívicas de 1823 fue una amalgama entre el antiguo régimen y elementos del liberalismo de las primeras décadas del siglo XIX. Retomó dinámicas de la era colonial como el reclutamiento y sostenimiento financiero a cargo de las municipalidades, pero a la vez el discurso liberal eliminaba los privilegios corporativos como el fuero militar. Es decir, las guerras también redefinieron los territorios y se acomodaron a las diferentes formas de poder, marcando alcances y objetivos. En términos jurídicos y discursivos, a partir de 1824, las autoridades políticas dejaron de utilizar la denominación de milicias cívicas en El Salvador para sustituirla por la de ejército estatal. Aunque en términos de logística y de abastecimiento, la realidad cambió muy poco,
pues sí, continúo dependiendo de las municipalidades. Bueno, me quedaría hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonel, te agradezco por la puntualidad y por la exposición tan pues, evidentemente estimulante y con ya presentándonos otro contexto, ¿no? Respecto a lo que veníamos viendo en las mesas anteriores y empezar a contrastar también realidades un poco más lejanas. Muchísimas gracias, Leonel. Damos paso al penúltimo participante, que es el doctor Aarón Arguedas, de la Universidad Nacional de Costa Rica, con la ponencia Las milicias cívicas en Costa Rica, los ciudadanos en acción, 1820-1834. Muchísimas gracias, Aarón. Bienvenido y adelante. Buenas. ¿Me pueden oír bien? Ok. Voy a compartir una cosita aquí para comenzar. Oh, eso no es. ¿Qué es eso? No. Vamos a ver. Creo que me sale eso. Así que. No está saliendo. Espera un segundo. Voy a proceder acá. Vamos a ver si es eso. Aquí. Ya hago la no es eso. ¿Cómo quito esto? No. Ya la, dame un segundo. Claro que sí. Ahora sí lo hice peor. Ok, aquí está. ¿Qué sucede acá? ¿Sí? Coloque, me salí. Espérate un segundo. Estamos. Okay. No me quiere. Ahí está. Bueno, no puedo quitar esta otra. Y lo que quiero es compartir porque ahí tengo toda la presentación. Ese es el cuadradito con la flecha. No, yo sé que es ese, pero es que tengo todas las otras encima. Y entonces sí, tienes que dejar abierta y luego seleccionar la ventana en la que tú quieres seleccionar. No, ese no es problema. Okay. El problema es que tengo otras ahí encima y no me quieren hacer no me quiere hacer esa parte. Qué pereza con esto. Y ahí donde está todo. No. La otra opción es si quieres mandarlo por correo y lo proyecto yo. Es el colmo de los colmos porque lo tenía ahorita listo y esto me está quitando tiempo. Y tiempo a todos. Y es que ahí está. A ver cómo lo puedo hacer mejor. No. Dame dos segundos y esto Sí. es el colmo de los colmos que no puedo hacer. No me está dando. La presentación está ya abierta. Qué desgracia con esto. Qué pena. No. Aquí está. Ya, ahí va. Supuestamente debería estar ahí. No, te lo voy a mandar por correo. De acuerdo. La otra opción es que si podemos pasar quizás con Pedro. Sí, pasa al otro y ya te lo mando. Pasa al otro, porque para no perder tiempo. Pedro, ¿estarías listo para intervenir? Sí, aquí estoy pendiente. Muy bien, entonces. Espero que no me complique a mí tampoco. No sé si quieres que hagamos la prueba entonces, a ver si contigo puede compartirse y en dado caso comenzamos contigo. Sí, déjeme ver. No sé si ahí ya se pudo. Listo, se puede ver entonces.
Invertiríamos un poquito el orden. Comenzaríamos Sí. a continuación con la presentación de Pedro Kiel, del Colegio de Michoacán, ¿no? Cuyo título es el siguiente: conservar la independencia y la libertad ante quienes. Milicia cívica entre la pugna por regir el naciente Estado de Honduras. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por tu intervención. Mientras tanto, Aarón me enviaría las diapositivas o ahorita probamos nuevamente. Adelante, Pedro, muchas gracias. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Joaquín. Buenos días a todos y todas. Yo creo que primero debería iniciar agradeciéndoles la invitación a este espacio tan interesante y tan dinámico, tan nuevo para mí. Pues no había trabajado antes cuestiones vinculadas a milicias de manera directa, pero bueno, he tratado de asumirlo como un reto en el buen sentido de la palabra, y a pesar de que estoy también en calidad de deudor con texto escrito, pero espero que esta presentación les haga tener la certeza de que he estado avanzando y que ese texto va a reflejar la experiencia particularmente desde Honduras. Bien, en general quisiera comentar primero que nada la idea central del trabajo es analizar cómo fue aplicado el decreto expedido por la Asamblea Nacional Constituyente Centroamericana del 18 de agosto de 1823, a través del cual se reglamenta provisionalmente a la fuerza cívica, obviamente situándolo en el estado de Honduras y particularmente entre los años de 1823 y 1826. Para eso, he estado, ya que la información no es abundante para esos primeros años del periodo independiente, para el caso hondureño, me estaba enfocando en un caso que logré ubicar de un motín eh, liderado por Guadalupe Lagos, perdón, que en ese momento era alcalde primero de Tegucigalpa, y otros individuos, y de ahí el interés que tengo, que eran identificados, por lo menos por una obra historiográfica, como capitanes de milicias cívicas, ¿no? Entonces quería ver esa relación o tratar de entender qué tuvieron que ver y qué tipo de implicación tuvieron las milicias cívicas durante dicho motín. Y de manera rápida, y creo que suele pasárseme eh, por alto, ¿no? Explicar un poco el contexto de la provincia y posteriormente Estado de Honduras en esos primeros años del periodo independiente, y pues de manera rápida, solo enmarcar a Honduras en una dinámica muy parecida a la del resto de estados de Centroamérica. Particularmente, esa dinámica va a estar marcada por la rivalidad entre ciudades y entre las élites que están asentadas, perdón, en ellas. En el caso de Honduras van a ser fundamentales las dos antiguas capitales o cabeceras coloniales, como Comayagua, cabecera de la intendencia del mismo nombre, y por otra parte Tegucigalpa, que también era la cabecera, en ese caso, de la alcaldía mayor de Tegucigalpa, es decir, del mismo nombre. Y durante todo este periodo, entre 1821 y 1824, a lo largo de diversas coyunturas políticas, vamos a ver a estas dos ciudades y a sus élites enfrentándose por buscar liderar el proyecto político que se iba a instalar en Honduras. Entonces, ya sea en la independencia en 1821, la disputa es, ¿estamos a favor del proyecto guatemalteco de independencia o del naciente imperio mexicano? Luego de la independencia absoluta del imperio mexicano, la discusión es, entre ambas ciudades, ¿formamos un solo estado o formamos dos a partir de las jurisdicciones coloniales previas? Particularmente eso lo impulsa la élite de Tegucigalpa, y ya formado el proyecto federal, o por lo menos en sus primeras etapas de Asamblea Nacional Constituyente, la disputa es dónde van a residir los poderes del Estado. ¿Van a residir en Comayagua, en Tegucigalpa, en un punto intermedio? ¿O vamos a proponer una solución de alternar la sede del poder, ¿no? Entonces, en medio de todos esos choques, esos conflictos, de vez en cuando suelen aparecer movimientos de fuerzas armadas pequeñas, no muy grandes parece ser, y yo quería insertar, o lo que pretendo, perdón, es insertar a las milicias cívicas dentro de alguno de esos conflictos propiamente, siempre recordando que es a través de este caso contra Guadalupe Lagos. Bien, también en el caso particular de Honduras, creo yo que es necesario resaltar que esa posición geográfica que tiene lo vuelve proclive a invasiones, agresiones y a alzamientos, ya sea desde el exterior o internamente.
y ese tipo de dinámicas había generado, por lo menos en el cierre del periodo colonial, la existencia de varios cuerpos armados, llámese Batallón de Milicias Disciplinadas de Olancho, el Escuadrón de Dragones de Lloro, las tropas veteranas que estaban en los puertos de Omoa y de Trujillo, y particularmente en cuestión de tropas de morenos, había una compañía situada en Trujillo, ¿no? Además del resto de grupos milicianos que hacen el traslape de la colonia a la época independiente, ¿no? Y todo esto, toda esta tendencia hacia la defensa, por llamarlo de alguna forma, está avalado por el distinto tipo de agresiones que particularmente se van a dar en el periodo independiente. Em, Creo que en todos los estados de Centroamérica durante el periodo federal se rumora muchísimas veces, y porque las asambleas están pasando información, el reiterado rumor de que va a haber una campaña de reconquista española desde Cuba, ¿no? Eso pone la alarma siempre a los estados, moviliza tropas, moviliza recursos, y pues lo más cercano eh, a ese proyecto llegó hasta 1832 con la invasión de Vicente Domínguez, que en paralelo intenta regresar con José Manuel Arce al poder. Bien, ya entrando en materia como tal con el reglamento provisional de las milicias cívicas, es un documento que quiero yo tratar desde el papel que tenían las municipalidades. Y bueno, por lo menos para ese momento y de manera rápida, propondría yo, por lo que he tratado de abordar en mi tesis de doctorado, que está en proceso de construcción o redacción, mejor dicho, pues no hay que olvidar que esas corporaciones, por lo menos antes de la instalación de las primeras asambleas constituyentes, mantienen una gran parte de su preponderancia. Luego hay una transición, por decirlo de alguna forma, con estas asambleas del Estado como las únicas depositarias de la soberanía nacional, y pues van perdiendo poco a poco el poder que ostentaban las municipalidades, y a eso hay que agregar la pérdida de esta idea de un espacio privilegiado, cuando a partir de la constitución de Cádiz en sus dos periodos, pues se transforman esos ayuntamientos en ayuntamientos constitucionales, donde ya se le quita todo este cuerpo de oficios comprados, de títulos que pueden ser heredados, etcétera, etcétera. Entonces quedan nada más como ayuntamientos constitucionales con un sistema de elección que nada tiene que ver con la compra de oficios, ¿no? Y ya entrando en materia del reglamento, el reglamento tiene, si no estoy recordando mal, algunos 40 artículos, y en ese sentido sí quiero agradecer al compañero Leonel, porque él me facilitó muy gentilmente el contenido de ese reglamento. Yo antes de eso le comentaba a Leonel que estaba trabajando casi a ciegas, porque solo tenía referencias según el artículo 6, pero no tenía el texto íntegro del reglamento, y eso me ha dejado ver varios asuntos, ¿no? Por ejemplo, como les digo, siempre vinculado a las municipalidades. Primero, como menciona el artículo 20, y es algo que es muy reiterativo, cuando se habla de las milicias cívicas y de su utilidad, están diseñadas para defender al Estado ante enemigos internos o exteriores. Y esa idea también se repite en el juramento que iban a dar las milicias cívicas, al recordarles que están obligados a apoyar la consolidación de la independencia y la libertad. Y creo yo que eso es muy importante también, porque va vinculado a esta idea de un proyecto federal que, bueno, algunos han tildado de débil, de pies de barro, etcétera, etcétera, pero que tiene mucho que ver con este tipo de lenguaje que se usa, ¿no? O sea, la independencia se consiguió luego del Imperio Mexicano, luego de la independencia absoluta, y para obtenerla, pues lo menos que se puede hacer es consolidarla y defenderla, ¿no? Entonces es una retórica que siempre se está manejando con las milicias cívicas. También es interesante ver cómo el artículo 21 habla de que los préstamos de las tropas debían ser aprobados o denegados por las propias municipalidades, que estas corporaciones serían las que darían los nombramientos de los oficiales, y que un jefe de esa fuerza cívica no podía juntar a todas las fuerzas sin aprobación de una autoridad civil, es decir, de los alcaldes. Entonces, estos elementos van a ser particularmente importantes por los cargos que ostentaba Guadalupe Lagos. Y bueno, aquí les comparto de la poca información directa que hay sobre las milicias cívicas. Está este ejemplo de un título de capitán de dichas milicias, concedido a Dionisio Gutiérrez. Y lo que quería resaltar yo aquí es cómo se nombran, ¿no? Aunque
y es algo que tengo que entender bien. Aunque se menciona que que los cargos de oficiales van a ser dados por las municipalidades, en el texto de esta concesión de título, habla de que luego de que se forma la compañía de milicias cívicas, en este caso la segunda, se comenzó la votación de oficiales por los mismos individuos que la componían, ¿no? Entonces, eso va a ser otro punto importante porque estamos viendo vecinos de una localidad que se juntan, forman una compañía y entre ellos eligen a su oficialidad. Bueno, a pesar de que el decreto es de finales de 1823, realmente es curioso ver, o encuentro, perdón, algunas solicitudes, algunas órdenes del gobierno federal, recordándole a los estados que cumplan de manera efectiva la aplicación del reglamento provisional y que levanten las milicias cívicas como tal. Es decir, que todavía, como con muchas órdenes posteriores del gobierno federal, los estados van a tardar bastante en atenderlas como tal, no por falta de fondos, por falta del manejo de estadística, etcétera, etcétera. Y esa es una situación que se va a mantener incluso hasta marzo de 1824 y vuelve a tener esa retórica de es importante que estos cuerpos estén presentes, o sea, son indispensables para la conservación de nuestra independencia y de nuestra libertad. E incluso ya hacen comparaciones, ¿no? Al decir, y es una cita textual, si los tiranos desarman a sus esclavos para obtener de ellos una estúpida obediencia, los gobiernos libres procuran dar a los pueblos toda la fuerza de que sean capaces para sostener a los jefes que los mismos pueblos han elegido. Es decir, que los ciudadanos no solo tienen la responsabilidad de ejercer el voto, quienes pueden hacerlo según establecen los reglamentos de las elecciones, sino que también tienen la obligación de sostenerlo y, si es necesario, a través de la fuerza. Y también en esa orden de marzo, también se da esta idea, ¿no? De no creemos, perdón, que estos pueblos, que muchas veces pueblos es entendido como municipalidad, hayan manifestado o hayan realizado sus elecciones y que al momento de las grandes coyunturas no estén dispuestos a sostener sus derechos, ¿no? Bien, también en esas órdenes del gobierno federal se hace un llamado directo por el papel que tienen las municipalidades según el reglamento a que estas corporaciones hagan, o sea, vendan la idea de la necesidad de estos cuerpos armados, ¿no? Entonces mencionaban que se les tenía que hacer entender a los ciudadanos la obligación que la patria les impone de alistarse en la milicia cívica, haciéndoles explicaciones sencillas que estén al alcance y que tienen por mira la conservación de la libertad civil. Entonces, uno de esos puntos importantes, y creo que lo mencionó un poco Leonel, es esa idea previa de lo tedioso que era servir en grupos de milicias, pero que en esta estructura de milicia cívica debería explicársele a la gente que no este tipo de formato, o este formato, perdón, no les obligaba a abandonar sus casas, no les obligaba a abandonar a sus familias ni a sus hogares, ¿no? Y obviamente tampoco sus labores, y es algo que hemos estado viendo con estas discusiones sobre los jornaleros, sobre el origen social de los miembros de las milicias, etcétera, etcétera. Tenemos Entonces, 3 esa era minutos la más, labor. Pedro. Sí, bueno, como tal, el caso con Guadalupe Lagos es un personaje que poco conocido, pero tampoco hay mucha información sobre él. Y lo que he estado identificando, ¿no?, es que ya está presente en algunas elecciones de juntas parroquiales, es un ciudadano activo en cuestión de minería, no solo a través de denuncios de minas, sino presenta algunos proyectos sobre cómo emprender la casa de moneda en Tegucigalpa, que era una de las grandes faltas durante el periodo, durante los primeros años del periodo independiente. Y para 1825 es elegido como alcalde primero de Tegucigalpa, y al mismo tiempo ostenta en calidad interina el cargo de jefe político subdelegado de Hacienda, ¿no? Entonces se juntan en él varios cargos, pero por estos últimos tiene algunos problemas por manejo de fondos y es destituido, ¿no? Entonces, a partir de ese malestar que sufre él al ser destituido y reemplazado por un ciudadano llamado Diego Vigil, a partir de ese escenario es Rómulo Durón, en una obra de historia de Honduras de principios del siglo XX, que menciona que contra Lagos y contra algunos de sus compinches o de sus amistades había varias quejas porque perturbaban la paz,
y habían logrado hacerse elegir por cohecho oficiales de una de las compañías cívicas. Por eso es que mencionaba previamente la forma en que eran elegidos, porque implica, hasta donde entiendo yo, que ellos fueron elegidos por los propios miembros de la milicia cívica de Tegucigalpa. Y pues en ese momento hay una retórica que maneja Lagos y se le acusa a él de formar un partido de los pardos y establecer que estaba en contra de los blancos, ¿no? De eso no hay mucha información o no se ha ubicado todavía, como les mencionaba hace un poco los documentos de ese periodo. Y es tan poca la información que no se aclara si en esa coyuntura se le removió como capitán de milicias cívicas. Esto de Lagos se entremezcla con otras coyunturas más amplias en cuestión del gobierno federal, y incluso cuando es destituido, Lagos escribe al primer presidente de la República Federal, José Manuel Arce, que el jefe de Estado de Honduras estaba en contra de su elección, que había que tener cuidado con él y que él estaba pugnando porque quedara un primo suyo, que fue el que perdió ante Arce, José Cecilio del Valle. Y pues él inserta todo lo que pasa alrededor de su problema, lo une a Arce y a la rivalidad de Arce con el primer jefe de Estado de Honduras. Y como tal, del motín, sabemos nada más que es del 3 al 4 y del 3 al 5 de septiembre de 1825, y que Lagos había escrito a la municipalidad que estaba ya cansado de dirigirse por medio de palabras o de escritos contra sus enemigos, y ya estaba listo para hacerlo con el sable en la mano. Incluso le decía a los capitulares de Tegucigalpa que su llamamiento era dirigido a que se disciplinaran en el manejo de las armas, ¿no? Que tiene, creo yo, algo que ver con la cuestión de la milicia cívica. Y pues son pocos los detalles que he logrado ubicar posteriormente. O sea, sé que la Asamblea Ordinaria, Constituyente, perdón, trató este tema de Lagos en sesiones secretas, pero se menciona que la causa contra Lagos tiene 16 folios, pero no la he podido ubicar, ¿no? Y finalmente, quiero proponer yo a través de este trabajo que la experiencia con Lagos les demuestre en ese momento el peligro que puede correr o el arma de doble filo que pueden ser las milicias cívicas cuando el alcalde de un pueblo tiene otro tipo de intereses y de miras. Envían en ese caso a Francisco Morazán a apaciguar la situación en Tegucigalpa, y una de las primeras cosas que hace es disminuir el número de miembros activos de la milicia cívica de Tegucigalpa. Y afortunadamente, esto es en septiembre, recordemos, y en diciembre de 1825 proclaman la primera constitución del Estado, y precisamente su artículo 32 define dentro de las atribuciones de la Asamblea Ordinaria que la milicia activa y cívica solo podía recibir órdenes de la Asamblea, o sea que pareciera ser que eliminan a las municipalidades de esa ecuación. Y pues en lo que he podido ver en los conflictos posteriores, el Estado hondureño no depende de las milicias cívicas en ningún tipo de enfrentamiento, sino ya de otros cuerpos que son formados a través de la leva militar. Y eso sería todo de mi parte, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, querido Pedro, por tu intervención, que ya, digamos, un poco intempestiva, pero te la agradecemos mucho por adelantarla un poquito más. Ahora sí, a continuación presento a Aarón Arguedas. Ya tengo aquí la presentación y estoy a punto de comenzarla a proyectar. Y mientras tanto, si quieres ir comenzando, Aarón, Sí. con la ponencia de las milicias cívicas en Costa Rica, los ciudadanos en acción 1820-1834. En un momento más comparto. Ok, a ver si os puedes compartir eso. Es muy importante lo que han puesto los compañeros ahí, pero yo me voy a dedicar a dos cosas. Uno son yo voy el periodo del 24 al 34, aunque realmente sería el 35. Y hago un recuento desde 1810 y empiezo realmente desde el 20 en adelante, porque ese trienio, como lo llama Manuel Chust, es muy importante. Entonces de ahí que tomo la idea de que tienen que entender que son las milicias nacionales primero y luego las milicias cívicas, porque en mucho caso, y son los estudios que ha trabajado también Chust y que se han visto con Ivana Frasquet y otros, les cambian de nombre, nada más. Pasan de milicias nacionales en muchos casos a milicias
cívicas. Eso es lo que hacen en todo este aspecto en Costa Rica. Pero en el medio hay varias cosas muy interesantes. Entonces, no sé si ya puedes proyectar, Joaquín. Ok, viene toda esa Sí, ya cosita. me está cargando esto Ok. Entonces, ese en preámbulo un es muy minuto más. importante y sobre todo me refiero, y tal vez repita partes de los que tanto hablaron Pedro Kiel y Leonardo Hernández en ciertas cosas. El reglamento va a ser fundamental, que es lo que tenemos acá. Entonces, si quieres, adelantamos del 20 al 38, que es lo que yo quiero trabajar acá. Del 20 al 34, perdón. Si quieres, vamos a la otra. La Constitución de la Monarquía Española es muy importante y es lo que nosotros conocemos que la Constitución de Cádiz. Damos a la otra, si quieres. Ahí es que lo tengo por partes. Su impacto, que es lo que yo hago acá, revoluciona la vida política y militar de Costa Rica. ¿Por qué? Es una provincia en la periferia, al final de todo, pobre, con una efímera población y a veces con caminos intransitables. ¿Cuándo llega la Constitución? Hasta el 26 de octubre de 1812. Y hay juras o actos desde el 30 al 1 de noviembre de 1812. Evidentemente los compañeros dijeron también que, y esto es muy importante, ¿qué sucedió? En Costa Rica solo había un cabildo activo, que era el de la ciudad de Cartago. Y entonces, a la hora de quitar los empleos comprados, debilitó a la élite local, acaparó los puestos políticos y convocó a elecciones de ciudadanos. Esto revoluciona todo, porque se crean otros cabildos. Disminuye el poder de los cabildantes de Cartago y esto va a chocar con las nuevas poblaciones. Y entonces, a partir de ahí, se cae Cartago como cabecera provincial, como único ayuntamiento, y si esto fuera poco, se reduce su jurisdicción y a partir de ahí se llaman a los ciudadanos que hagan elecciones. Bueno, y a esta tenemos que entender que es un periodo de 2 años. Entonces, por lo tanto, es un experimento. Cae en 1814 y esto se va a reactivar en 1820, que es la parte importante. Si quieres, vamos a la otra. Y aquí, esto es para que tengan claro dónde está Costa Rica. O sea, somos parte de Nueva España, que Nueva España es inmenso. Viene el reino de Guatemala y nosotros somos la última provincia al puro final. Y eso es lo que hay que entender. Estamos en la periferia total. Démosle vuelta a la otra. Entonces, lo que tenemos aquí es muy importante porque es una innovación lo que hace Cádiz. ¿Qué hace? Uno pretende una nueva planta miliciana. Y ahí es donde tenemos que entender esto, en proporción al tamaño de cada población y de acuerdo a sus posibilidades, que es lo que dice. Y que van a dar una nueva ordenanza, cosa que no se dio hasta después. Y por siguiente, esta constitución política señaló que sería de servicio continuo solo cuando se requiriera su uso y operarían dentro del territorio de la jurisdicción, en este caso, el territorio de jurisdicción de los cabildos. Bueno, entonces, ahí es donde hay una cosa muy interesante, pero no hubo una planta de milicias nacionales con la constitución de Cádiz entre el 12 y el 14. Pasemos a la siguiente. Entonces, a partir del 20, cuando se restituye nuevamente la monarquía y se restituye totalmente la constitución como monarquía, con la constitución de la monarquía española a partir del 20, los pueblos retoman la idea, pero se apresuran a 2 cosas, no solo a nombrar cabildos, sino también a establecer milicias. Y por eso es que el 20 es muy importante. A partir del 7 de agosto se crean las primeras milicias. Una de las primeras fue el pueblo de Hojarrás, un pueblo periférico de la cabecera que era Cartago, que quieren independizarse de Cartago, no ser su barrio más, y que crean la primera milicia. Y esta milicia es muy interesante porque el cabildo y la milicia va a chocar fuertemente con Cartago. Forman un batallón de 350 hombres. Un año después, el 18 de octubre, en todo el proceso de independencia, vuelven a reelegir a la oficialidad y lo mandan a Cartago. Y cuando uno vuelve a ver esto, dice, son 2,000 personas, pobres, en su mayoría mestizas y campesinas. Y con un batallón de 400 hombres, lo que nos está dando es que es más de una tercera parte de la población varonil la que va a estar en esta milicia. Pasemos a la próxima. De ahí que otro novedoso cambio que hizo fue una estrategia militar americana. ¿Por qué? Los cabildos van a alistar y organizar las milicias nacionales. Eso significa
que independientemente de la clase, van a adiestrar y armar al pueblo, que eso es un peligro en todo el tiempo, que era prohibido en toda la época colonial. Autorizaron a los ayuntamientos a fomentar milicias nacionales, llevar adelante el reclutamiento y organizar compañías de infantería y caballería. Entonces, ¿a qué recurren las municipalidades? Lealtad, compañerismo, caudillismo, portar armas y formas de combate, que esto es algo que lo hemos visto en varias partes. Entonces, incluyen a individuos aptos para el servicio, de acuerdo a las características que los compañeros han dicho antes más. Vamos a la otra. Y de ahí, lo que tenemos que entender es que, ¿quiénes son los ciudadanos? ¿Quiénes son los que pueden ser parte de todo esto? Bueno, de acuerdo a la Constitución de Cádiz, serían los mestizos, los españoles y los indígenas. Quedaron por fuera los mulatos, los zambos y pardos. ¿Por qué? Porque la Constitución lo que dejó es que esta gente tenía la puerta abierta para hacer, pero tenían que ser aprobados. Entonces estaban en ese litigio que si eran ciudadanos o no. Con la independencia eso va a terminar. Que esa es una de las partes que tenemos que tener fundamentalmente clara acá. No obstante, los mulatos y pardos fueron reclutados en las milicias nacionales, al menos en Costa Rica. Démosle a la próxima. De ahí que esas milicias, una de las cosas fundamentales en Costa Rica es que hay poca referencia. Cuando me refiero a poca referencia, es que Costa Rica, la bibliografía o la historiografía ha tentado a construir un Estado totalmente civil, cuando la primera parte del siglo XIX es totalmente militar. Y entonces niegan ese pasado. Uno de los que ha escrito un poquito es Esteban Corella, que habla de la Fuerza Armada en total, pero que no diferencia quiénes son las milicias nacionales de los otros cuerpos militares, que eso es fundamental aquí. Y que lo que sí sabemos cuando viene la independencia es que hay 21 pueblos en el país, o sea, del 20 al 23 hay 21 poblaciones, ¿okay? Que esos ayuntamientos son los que se van a formar y que de ahí es que van a usarlos para formar las milicias nacionales. Los dos primeros que logran hacer milicias son el pueblo de Esparza y el pueblo de Ujarrás. A partir del 21, con todo el proceso de la independencia, apresuran todos los pueblos a construir milicias. ¿Por qué? Se sienten amenazados de un pueblo al otro o de injerencia extranjera. Y este proceso de la independencia es del 13 al 1 de diciembre. Así es que la siguiente fase, que es de 1821 al 24, es un proceso muy variado. ¿Por qué? Está la independencia de España. Está la creación o la lucha que hay entre unirse al imperio, la constitución política, salir de ella, establecer la primera constitución del país, el pacto fundamental, el primer estatuto de la provincia, el segundo estatuto en mayo del 23, obedecer la constitución federal en el 24 y finalmente la ley fundamental del Estado Libre de Costa Rica. Pero las milicias nacionales es una creación de la República Federal de Centroamérica, que es un mandato de la Asamblea Constituyente en 1823 y por lo tanto no cabe dentro de las otras que están ahí. Démosle paso a la siguiente. Cuando hablamos de las tensiones, y aquí es donde está toda la República Federal de Centroamérica, Costa Rica con sus límites y sus demás, que va a estar hasta el 38. Pasemos a la próxima. Estas tensiones políticas y militares llevan a dos cosas muy interesantes. Costa Rica se debate en dos grupos, básicamente, aquellos de unirse al imperio o aquellos que rechazan el imperio y decidían unirse a la Gran Colombia o una república. Bueno, de hecho, la primera guerra civil, que es del 1 de abril al 5 de abril, define eso prácticamente. San José se impone, derrota a Cartago, con ayuda de las milicias cívicas, se impone y entonces todas estas milicias son desbandadas. Y posteriormente viene la Orden de Guatemala de establecer las milicias cívicas como tal. Hay una intentona en el 26 de establecer el Imperio Español. Hay asonadas de golpes después. Hay reformas militares del 23, 26 y 28, pero que son de la milicia disciplinada. No tocan a la milicia cívica per se, porque es una orden federal, no una orden estatal. Pasemos a la otra. ¿Pero qué fomentaron todo esto? Caudillismo y fomentaron súbitamente el localismo.
Esto es del Costa Rica, San José en el centro, que es como vamos a ver que es la mayoría de las milicias. Pasemos. La Fuerza Cívica, entonces, acata las disposiciones de la Asamblea Nacional de la República Federal de Centroamérica. Fue el 9 de diciembre del 23, y por lo tanto en Costa Rica tenemos que las listas de las milicias cívicas van a ser entre enero y febrero de 1824, y prácticamente van a ser las mismas milicias que se llamaron milicias nacionales, si ya las tenían en otros pueblos. ¿Ok? Pasemos a la próxima. Que está acá, hay tres, he encontrado tres registros o tres revistas generales de milicias. Después del 24. Todos vienen sin fecha, que es algo muy interesante, y están en carpetas donde vienen con las listas de las milicias de que se llevaron a cabo entre 1820, de enero a febrero de 1824. Esta es tal vez la lista, de esta, quedémonos ahí. Ahí vienen los pueblos de un lado, y pueden ver ustedes San José, Cartago, Ujarrás, Alajuela, Heredia, Escazú, Pacaca, Esparta, Barba, Cañas, Bagaces, Tres Ríos, Quircot y Tobosi. Son 15 pueblos, que hace un total de 3,853 hombres. Esta va a ser tal vez la lista definitiva. Faltan unos pueblos con los batallones o con las compañías. Son 38 compañías y 3 escuadras de caballería, que lo vimos que varía entre 10 a 20 hombres. Lo interesante acá es que están pueblos indígenas, que eso se ha trabajado muy poco en Costa Rica, yo creo que en Centroamérica, en la construcción del Estado Nacional y en milicias armadas, después de la independencia. Y lo otro fundamental son los mulatos, que van a estar actuando muy fuerte, sobre todo en Cartago. Pasemos a la próxima. Y cuando hablamos de dónde estaban estas milicias, en su mayoría van a estar en la zona central de Costa Rica, que está acá señalada. Tucurriqui, Ujarrás, Orosi, Tres Ríos, Quircot, Cartago, Tobosi, San José, Escazú, Pacaca, Barba, Heredia y Alajuela. Las otras 3 que van a estar acá serían Esparza, Cañas y Bagaces, que están en el noroeste y en la costa. Ahora, el partido de Nicoya, que está aquí, va a agregarse después, en el 25, y por lo tanto las milicias se le van a agregar al número de 3,853. Por lo tanto, los cálculos míos es que va a rondar 4,000 hombres a 4,000 algo. Pasemos a la próxima. De ahí que esas revistas generales, como lo vimos, era lo que les decía, lo que ya les expliqué acá. Cada una de las compañías se compuso de un capitán, 2 tenientes, 2 subtenientes, 1 sargento, 5 sargentos segundos, 6 cabos primeros, 6 cabos segundos, 2 tambores, 1 pito y 74 milicianos para 100, que concuerda con las milicias nacionales y concuerda con lo que fueron las milicias coloniales. Entonces trae todo eso, sirven de 1845, lo mismo quienes estaban exentos, que es lo que hemos hablado, pero vean ustedes lo interesante. Cuando hago las comparaciones con los pueblos, por ejemplo, el pueblo de Ujarrás, que tenía 1,590 habitantes, tenía 807 hombres. De esos 807 hombres, si quitamos la media compañía que era disciplinada, que no servía para los milicianos cívicos, tenemos que hay 200 hombres. Y hay que quitar los menores de 18, los de arriba de 45. Lo que nos está dando es que es casi una tercera parte de la población la que servía en las milicias cívicas. Volvemos con otro pueblo, el de Pacaca, que es un pueblo indígena totalmente. 978 moradores, 485 varones y 100 sirvieron ahí. Vuelve a caer dentro de esa parte de la tercera parte de la población. Y esto nos da un estimado de por qué estos pueblos fueron escogidos. Así es que vamos a la otra, que prácticamente fue una tercera parte en cada pueblo masculino. Vamos a la otra diapositiva. Y lo que habla de 4,000 hombres, que era lo que nos da acá. La revista, entonces, en general, la ciudad de Alajuela, por ejemplo, que es algo fundamental, la estructura no cambió del 24 al 34. Por ejemplo, y hay unas compañías que se hacen en los 30 y demás. Pero en el 34 hay algo fundamental aquí. Se requiere que se haga llenar las plazas del 5 de marzo. Eso le escribe el jefe superior político. Y en el acta de la corporación señalaron que actuaron por orden del gobierno político, o sea, era una imposición.
no es que querían hacerlo. 2 compañías de 100 hombres cada una. Manifestaron que era impopular pertenecer a las milicias cívicas y que tuvieron que traer a la gente a la fuerza. Que eso está en muchos escritos que ha trabajado Chust, Macías y demás. ¿Qué más nos dice el escrito de la municipalidad? Dice que cuando los trajeron a alistarse, o sea que se tuvieron que presentar ante el cabildo, los llevaron a la gente a un transcorral y que en ese transcorral varios saltaron las tapias miedosos de noticias, vagas de salida de gente. ¿Por qué? Corrió el rumor de que los iban a movilizar a otros lugares y por lo tanto escaparon. Por si fuera poco, era impracticable llenar los cupos de 100 hombres. ¿Por qué? Por haber muchos jornaleros. Y como hemos visto, los jornaleros no cumplían la parte para cual querían llenar las plazas de milicianos. No obstante, tuvieron que enlistarlos por la apremiante situación. Y lo otro que nos dice acá es que admitieron a gente menor de 18 años porque no tenían abasto. Y esto es algo clásico en la municipalidad de Alajuela, pero lo podemos ver en todos los demás, aunque se quedan callados. Pasemos a la próxima. Ya tenemos menos de un par de minutos, Aaron, por favor. Perfecto, sí, ya vamos a terminar. La Segunda Guerra Civil de Costa Rica, que va a ser entre el 23 de septiembre y el 28 de octubre, es cuando San José vuelve a derrotar a las ciudades principales de Heredia, Alajuela y Cartago. San José sale victorioso. Todo indica que desbandaron la fuerza cívica. Costa Rica se va a salir de la federación en el 38 y por lo tanto no va a obedecer. A partir de acá San José impone su fuerza, nombra sus milicias y desbanda a todos los otros pueblos, que esa es una de las cualidades que vamos a tener. Y por lo tanto, vamos a la última, que estos son los fondos de donde saqué. Esta, por ejemplo, es de Tobosi. Esta es una escuadra, esta es de Guanacaste, vamos a la otra. Esa es de Guanacaste, la media compañía. Esto es muy interesante porque en Cartago son los únicos lugares que siguen compañías de ciudadanos libres y sobre todo la Puebla de Los Ángeles, que era donde estaba el barrio de los Pardos y Mulatos, ¿no? Que esto es de 1824. Vamos a la otra. Vamos a la otra y la final, las conclusiones, que es donde quería llegar. Entonces, las milicias cívicas en Costa Rica provienen de las milicias nacionales. Fomentaron el caudillismo y el localismo. Nueva fuerza que participó en las 2 guerras y de ahí ascienden los militares o los futuros militares en diversos puestos. Son anuladas después de 1835 y que permiten todas estas milicias nacionales la inclusión de pardos indígenas en la construcción del Estado de Costa Rica. Y con esto yo termino. Muchísimas gracias, Joaquín. Quería agradecerles a todos este esfuerzo. Esto es algo pequeñito de lo que yo tengo, ¿ok? Entonces ahí estamos para las preguntas y respuestas después. Muchísimas gracias, querido Aarón, a pesar de aquí los problemas técnicos, ¿no?, que se nos presentaron, pero afortunadamente cerramos de una forma estupenda con esta última mesa y esta última intervención de tu parte. Bueno, destacar, ¿no?, por supuesto, en el caso de los miembros de esta última mesa, incluido Melchor, que nos habla de la parte de la península de Yucatán. Son espacios quizás no sobre destacar, pues más amplios de los que el resto de las ponencias, ¿no? También por ahí Luis García, que nos habla de Nuevo León, pero también de un espacio un poco más amplio, pero acá estamos hablando no solamente de estados o de provincias o de intendencias, ¿no?, de anteriores intendencias, sino de futuros países, ¿no?, que van a ser bastante más complejos, tanto para el caso hondureño como el salvadoreño, y por supuesto este cierre con Costa Rica, ¿no? Entonces, bueno, abrimos igualmente una ronda de preguntas, de comentarios, de intervenciones, tanto para Melchor, Aarón, Leonel y ¿quién se me está perdiendo? Para Pedro, que no alcanzaba a ver tu cara. Adelante, quien guste intervenir. Bienvenidas todas los comentarios y las preguntas, por favor. Buenas, no sé si puedo participar. Adelante. Buenas tardes, noches para muchos de ustedes. Y gracias por la oportunidad de
estar en la llamada y no había podido participar antes. Y felicitar a los colegas y amigos de Centroamérica que los pude escuchar. Tal vez ya ellos lo han mencionado, pero hay que volverlo a decir. En las presentaciones se hace muy visible la enorme diferencia que hay de acceso a información en los archivos sobre el personal militar y miliciano. Como en un momento dado en Costa Rica sí hay muchas veces listas de comisarios que no hay en los otros países. Y muchas veces tenemos que reconstruir eso a partir de reglamentos, ¿no? Porque no siempre tenemos esa posibilidad de tener esos cuadros que mostraba Aaron, que son tan interesantes para el resto de países, no siempre van a aparecer, ¿no? Entonces, esa faceta que se tiene para investigar milicianos y militares nos falta mucho en Centroamérica, ¿verdad? Por un lado, no hay nada equivalente a la Sedena en México. Eso por un lado. Por otro, eso dificulta también un hecho muy importante, que es la circulación de gente en Centroamérica. Como en un momento dado, gente de El Salvador, gente de Costa Rica estuvo en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, y como eso también nos evita tener muchos de los planteamientos que se hacen para la Nueva España o México, ¿no? Entonces, pero en gran medida también, tal vez frente a esa carencia, lo que decía Aarón es una forma también de llamar nuestra atención a otros, el resto centroamericanos, porque en gran medida lo que él dice es claramente algo que podemos intuir, aunque no podemos demostrar numéricamente, que es que la mayoría de población masculina participaba en un cuerpo miliciano o militar, y que eso era central para todo el tema de la ciudadanía, ¿no? Para el nivel centroamericano, y que con sus excepciones, sus variantes, pues eso implicó también la conformación de cuerpos que incluían a mestizos españoles en un solo cuerpo, a diferencia de lo que había sucedido antes de la independencia, ¿no? Entonces, tal vez eso intentar mostrar con las diferencias con los colegas que trabajan en México, que Centroamérica jugaba un papel importante porque también permitía esa circulación, ¿no? Y un último elemento, que eso saldrá en un artículo con Manuel, es que sabemos poco de los mexicanos que estaban en Centroamérica. Y hay algunos nombres que aparecen, que nos vuelven a aparecer de vez en cuando, pero que podemos ver de que estaban dispersos por toda Centroamérica, desde Cartago hasta la ciudad de Guatemala, ¿no? Entonces, realmente la experiencia es mutua, hay mucha convergencia ahí. Y después, si pensamos en los exiliados centroamericanos del 29, sobre todo, en México, pues obviamente las experiencias ahí, hay un espejo que ustedes están sacando a luz, ¿no? Y eso me parece también muy importante para valorar a Centroamérica en el contexto de México y de América Latina, ¿no? Y de nuevo felicitar a los colegas por el trabajo mostrado. Y un saludo a los tres que hace ratos que no nos vemos en persona. Y a Manuel también, que se me olvidó. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Arazúa por su intervención. No sé si alguno de la mesa quiera tomar la palabra para hacer alguna réplica. Tal vez una cosita de lo que dice Juan Carlos, que es muy importante. Hay vacíos en Centroamérica, y eso es cierto, pero lo que implica es más trabajo de buscar en archivos, no tanto en archivos. Por ejemplo, en Honduras, sé que es difícil, pero habría que buscar en las actas municipales. Yo creo que ahí está la clave. Algunas están perdidas, otras no, pero hay que revisarlas porque yo encontré listas de milicias cívicas en actas municipales. Prácticamente casi todo el trabajo está en Marina y Guerra, y otro que se llama en Costa Rica Provincial Independiente, o sea, documentos posteriores a la independencia. Y estaban revueltos con revistas de milicia disciplinada. Y por eso hay confusiones a veces a la hora de trabajar esto. Entonces toman que las milicias cívicas son igual que la milicia disciplinada. Y no, son dos cosas distintas. Y eso hay que tenerlo muy claro. Y ahí es donde uno peca. Y cada lugar, como el caso de Honduras, el caso de El Salvador, por ejemplo, San Salvador y San Vicente y San Miguel, Tegucigalpa y Comayagua, Cartago y San José, en los 20s llamaban esos lugares ¿de qué país viene? Como si fueran dos lugares totalmente distintos, y estaban apenas distantes de San José de Cartago 20 kilómetros, y tenían lazos familiares y de todo. Pero cuando venía la cuestión de defender el territorio, el localismo y demás, las milicias
cívicas fueron fundamentales en apoyar estos ideales que llevaban adelante sus mismos congéneros en el Cabildo. Todo esto salió, y es Manuel que siempre me ha traído, porque yo soy del siglo XVIII, yo siempre me ha traído al siglo XIX cuando me pone estos proyectos, por una razón. Yo me metí en un proyecto de trabajar 1808 a 1824, pensando que en Costa Rica estaban todos los cabildos, con el cual es mi gran sorpresa, no los tenían. Y sobre todo los que se hicieron con la Constitución de la Monarquía Española en 1812. Tuve que hacer todo eso y la idea era ver quiénes eran o quiénes estaban en el Cabildo y compararlo con las milicias. Cuando busco milicias había problemas. Ahora que hice esta parte, encontré la lista de las milicias cívicas y era uno de los grandes vacíos que tenía en un trabajo que hice de investigación. Entonces, esto me sirvió de mucho porque ahora ya puedo rellenar eso. Por ejemplo, las de Heredia, las 5 compañías no las tenía. Las de Alajuela no estaban. Las de San José no estaban. Las de Cartago tampoco, pero estaban en otra carpeta. Entonces la idea es buscar y no darse por vencido. En algún lugar tienen que estar. No solo los nombres importan. Y es ahí donde uno puede hacer conexiones. ¿Quién es este individuo? ¿Dónde estuvo? ¿Era arriero? ¿Viajaba por Centroamérica? ¿Qué ideas tenía? Era mercante. ¿Por qué siempre se elige al mismo tipo? Y una de las cosas que hablaron acá, las milicias no es que se juntaban los vecinos y nombraban a alguien, no. Había el líder del lugar que por lo general él llamaba a todos los vecinos, tenía ese poder de convocatoria y a él lo designaban como capitán. Y de ahí en adelante él nominaba a quién y todo el mundo acuerpaba. Eso es lo que llaman siempre la pluralidad de votos en este periodo. No es que sea algo democrático como nosotros pensamos que llegaban y se postulaban. No he visto eso. En milicias no. Y ya estaba todo arreglado y por eso es que siempre son los mismos que están en los puestos. Y por lo general, si son de los 24, lo que puedes ver es que estuvieron en puestos políticos desde la colonia. Y esa es una de las maneras y van a perdurar casi hasta todos estos periodos. El desgaste político y las luchas los van a reemplazar en todo este proceso, que es algo que hay que trabajar fuertemente. Y eso es lo que nos insto a todos los centroamericanos, porque hay mucho. Honduras es riquísimo y El Salvador tiene mucho, pero tener mucho cuidado entre lo que es milicia cívica y lo que son milicias disciplinadas o ejército, que no es lo mismo. Muchas gracias, estimado Aarón. ¿Alguien más si quiere hacer algún comentario? Leonel, por supuesto, adelante. Sí, muy interesante y qué bueno escuchar a Juan Carlos que se conectó, porque también él ha trabajado mucho en Guatemala y milicias. Lo que veo con este panorama, al menos en esta mesa, es la influencia política o digamos el impacto político que jugaron las milicias en Centroamérica, tanto en Honduras, Costa Rica como El Salvador. Y me llama mucho la atención porque, como decía Aaron, estos líderes locales, o sea, van a ser luego tener cargos de suboficiales u oficiales, y eso de alguna manera les va a permitir ganar capital político. En las localidades, en el caso de El Salvador, vamos a ver que desde el jefe de Estado hasta los gobernadores departamentales van a ser militares después del 24. O sea, creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Se ha hablado mucho el día de ayer de la militarización, si hubo o no hubo militarización en el caso de México. En el caso de Centroamérica también es complejo, pero de alguna manera el papel que jugaron los militares en el aspecto político fue clave, porque empezaron a congregar tanto facultades de la acción militar como facultades políticas. Y eso es importante para entender cómo en estas primeras décadas independientes se empiezan a configurar estos regímenes dictatoriales, presidencialistas, esta centralidad del ejercicio del poder, sobre todo en el poder ejecutivo. A eso me llama mucho la atención, cómo los militares van ganando estas cuotas políticas, si lo queremos ver así. Bueno. Muchas gracias, Leonel, por la intervención. Juan Carlos, adelante, doctor. Solo reaccionar a lo que decía Aarón, y es cierto, yo me incluyo entre el grupo que no diferencia tanto entre cívicas disciplinares. Siempre para mí eran milicias y me interesaba el mundo miliciano frente al resto y es cierto lo que dice, que cometemos ese error muy frecuentemente.
Y lo otro también interesante es, ahora voy a apuntar también a un dato muy, muy importante para Centroamérica, que es el término de referencia país, ¿verdad? Que es el pueblo, en realidad, el lugar de nacimiento, al estilo del antiguo régimen. Y yo lo saco a luz porque justo en los archivos de Relaciones Exteriores de México, cuando habla de la gente que pasa a robar desde los Altos de Guatemala hacia Chiapas, menciona siempre, cuando los interrogan y los capturan, el país de dónde es, Totonicapán, Quetzaltenango, Ciudad de Guatemala, o sea, cómo ese lenguaje está tan visiblemente en uso, pero que no siempre le hemos puesto la atención debida, ¿vale? Como dice Aarón, en Centroamérica, que es de por sí algo tan micro en comparación a México, es todavía aún más fragmentado eso, ¿no? Y ese uso del lenguaje lo pone de manifiesto, ¿no? Joaquín, tal vez una cosita Adelante, más, adelante. y que es muy interesante, por ejemplo, y ahora que Juan Carlos me recordó eso y se me olvidó hablarlo, prácticamente el reglamento de la milicia cívica, no tengo la prueba, pero es en Guatemala donde la Asamblea lo decide, y por lo tanto creo que es o una copia o lo arreglan del reglamento que se hace en 1822 en México. Y porque es muy parecido. Y esa va a ser la tónica que se va a pasar para todo Centroamérica. O sea, Centroamérica vuelve a ver y a México el reglamento de 1822 de las milicias cívicas mexicanas, más yo creo que va a ser el mismo de Centroamérica. Ahí está, uno lo puede ver en línea y de todo, porque eso está, bueno, al menos de Costa Rica hay todo un folleto publicado de leyes y decretos desde el 23, y cuando está esto, están compiladas todos y viene todo el reglamento, que es muy interesante, con el uniforme, con quienes pueden servir, todo está en esa parte. Entonces es fundamental, y eso yo creo que está en línea. Y si alguien lo ocupa, con mucho gusto yo le puedo, yo lo bajé digitalmente, yo se los puedo mandar, eso no hay ninguna, porque es el mismo reglamento para todo Centroamérica, que veo que hay unas cosas ahí de eso, pero en eso está muy avanzado y hay siempre que ver a México porque México es el norte de todo Centroamérica en esas formas militares. Muchas gracias. Seguramente ahí está en los correos, ¿no? Que se han enviado, están, pues eso, el correo de prácticamente todos, por si alguien está interesado en esto que nos ofrece el doctor Aarón. No sé si alguien más quiere intervenir. Manuel, si quiere hacer un comentario de cierre. Bueno, sumarme, como desde ayer, a los agradecimientos a todos, a Leonel, a Aarón, a Melchor, Pedro, en esta última mesa. Creo que completa no solamente espacialmente, que es muy necesario el que lleguemos hasta, obviamente, Centroamérica, sino que Melchor bueno, ya no recuerdo, Leonel y también Aarón y Pedro han introducido, especialmente Melchor ha empezado a introducir un factor que no había salido hasta ahora, y era el de las castas. En el sentido amplio, no solamente la parte étnica y racial, sino en general, como estás planteando. Y me parece muy, muy interesante y muy importante. Efectivamente, porque las milicias también van a ser un factor de nacionalización fundamental, igual que el ejército. Y en ese sentido empezarán a homogeneizar en la medida posible, y efectivamente también donde alistan, pues si son pueblos de indios, pues o de mestizos pues entonces tienen que alistar a esa población. Y la segunda cuestión, bueno, felicitaros a todos, de verdad, me ha gustado mucho. Y el planteamiento de Aarón, bueno, yo no sé si te he empujado al 19, pero eso está muy bien, si ha sido así. Porque tienes la visión del 18 y entonces llegas a esos principios, primeras décadas del 19. Nunca, o sea, no lo había pensado, porque mi encono, como bien sabes, es dilucidar una cosa que tú has dicho, y es que el nombre de milicias es muy amplio y confunde. Y confunde porque la pluralidad de milicias en esa primera y segunda década, sobre todo la primera y como tú bien sabes, en las últimas del 18,
es notable. Las reclutan, las desmovilizan, las movilizan, las desaparecen y son muy prolíficos en ponerles apellidos, milicias y su apellido. Pero nunca había pensado que efectivamente a la hora de archivar y de clasificar esos conceptos lo pudieran poner en la misma caja o el mismo documento, lo que fuera, a las cívicas o a las nacionales. Y tiene sentido, porque un archivero o archivera o quien esté archivando, pues puede poner todo en el mismo paquete. Y como bien sabemos, y como ha estado hincapié, y ya sabes que yo también, no es lo mismo, aunque se pueda confundir. Pero no había reparado en esa consideración. Y luego yo animar, ya sé que es una voz no en el desierto, sino una voz en el desierto miliciano, a Juan Carlos, porque no tuve mucho éxito, en este caso no alistarlo, sino reclutarlo, casi por la fuerza, y que se animara a hacer Guatemala. Pero bueno, no sé si con esto uno se animará más y enrolarlo milicianamente a este libro. Pero bueno, tú ya sabes, Juan Carlos, que yo te insisto muchas veces en esto y con mucho cariño te invitamos. Pero bueno, ahí está. No, muchísimas gracias a todos y todos. Personalmente me voy muy contento, muy satisfecho. Y como decía antes, creo que va a ser, y lo digo modestamente, lo digo desde el punto de vista de editor, no de autor, puede ser un libro muy importante. Veremos ahí la forma, que creo que es muy fundamental, no solamente de editarlo, sino después de circularlo y de promocionarlo en México y en Centroamérica, pero también en España y en el resto de Latinoamérica. Adelante, Melchor. Muchas gracias. Una pregunta, ¿tenemos un periodo, un espacio para entregar la versión definitiva? ¿Hasta cuándo sería? Sí, tenéis la versión. Hemos calculado porque tener las versiones definitivas en el mes de febrero-marzo. Tuviéramos en marzo las versiones definitivas, estaría muy bien. A partir de ahí las puliríamos con el objetivo de poner en edición el libro y que saliera en el primer semestre del 2027. Ese es el planteamiento, ¿no? Siendo no optimistas, sino siendo realistas. Entonces, si tenemos todos los textos y toda la última versión mes de febrero, está muy bien. Y a partir de aquí lo editaríamos y nuestro objetivo es entregarlo en la editorial en septiembre. Para que a principios de 2027 lo tuviéramos. Ese es el planteamiento. Creo que Joaquín lo dijo, en algún correo lo dijimos, lo vamos a sacar en la editorial Silex de Madrid, en la colección, bueno, en la colección Universidad, pero si se sale muy extenso, pues tienen otra que se llama Magnum, colección Magnum, pero bueno, será en la colección Silex, en la editorial Silex, y el objetivo es eso, que como bien sabéis, nuestro agosto es prácticamente inhábil, o sea, que no solamente que hace mucho calor, sino que ya todo cierra, con lo cual en septiembre sí que nos damos para entregarlo y tenerlo, esperemos, en los primeros meses de enero y difundirlo. Sí. Gracias. Pero en los primeros meses de 2027, que quería decir. Sí, parece que es muy lejos, pero cualquier día estamos ya en el 2027. Ya les haremos llegar, ¿no? Toda esta información en algún correo ya muy concretamente, ¿no? Con plazos, tiempos, igual repetiremos el envío de los criterios editoriales y todo esto, ¿no? Cualquier detalle, y ahí está siempre abierto el canal de comunicación, incluso también el drive que les comentaba estará disponible a partir de hoy. Les mando a través de un correo para que vean algunas obras, algunos libros que están ahí, y sobre todo que se puedan también seguir ampliando para pues tener eso,
una base bibliográfica que esté a disposición de quien guste emplearla, ¿no? Pues eso, agradecerles nuevamente a todos los que estuvieron aquí, tanto los que se apuntaron para de público, como los propios participantes, ¿no? Aquí el rostro que veo de Rosa, que desde ayer está por acá, Melchor, que también estuvo desde el día de ayer, Aarón, Leonel, les agradecemos a todos los demás, a todas las demás por su aguante. Ya llevamos aquí bastantes horas, ya vamos para 4, y por supuesto, por el compromiso y su tiempo, su trabajo y la generosidad de colaborar con el proyecto. Si hubiera aparecido José Antonio Serrano, hubiéramos llegado para 5. Bueno, muchas gracias a todas, a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Les mandamos Un abrazo. Gracias. Gusto verlos.